morales, jurídicas. Y ahora que se trata de derechos humanos, entonces vamos a considerar como humanos también a las personas morales, atendiendo que se usa el concepto de persona para todos. Supongo que así se está usando en la Constitución. Los derechos humanos son para las personas. Supongo que sí se refieren a los dos tipos, al individuo ser humano y a la persona moral también. ¿Por qué digo esto? Porque si en el artículo primero se enuncia de este modo la cuestión, en el artículo tercero, el de la educación, cuando se dice que el sistema educativo mexicano tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano, ahí sí ser humano concreto, ahí no se usa el concepto persona, se usa el concepto individuo, y eso me mete más en duda, como que ahí resulta más precisa la cuestión. Ahí no se usa persona, se usa individuo, y por eso considero que en el artículo primero sí abarca a personas, seres humanos, y a personas morales. Bueno, pero si se refiere a personas morales y además a personas seres humanos, entonces ahí como que también no le encuentro una muy clara explicación, porque podríamos decir las personas no son todas humanas como para que tengan derechos humanos. Al ser humano se le reconocen estos derechos. Es difícil a una persona moral reconocerle derechos, ¿o se puede? El ser humano se le reconoce porque el ser humano es anterior e incluso superior al Estado, y son derechos de naturaleza que tiene como ser humano. A la persona moral creo que no se le puede considerar igual. Es el Estado el que le otorga derechos a la persona moral a partir de su nacimiento oficial. Al ser humano se le reconocen derechos humanos, aunque legalmente no existan. En nuestro país y en muchas partes del mundo hay seres humanos que no pasan por el registro civil y disfrutan de derechos humanos. A una persona moral que no es creada oficialmente, ¿se le puede reconocer estos derechos? Ahí tengo dudas. El Estado está impedido ya en nuestra Constitución de dar muerte a cualquier ser humano como persona. En cambio, el Estado sí puede matar a una persona moral, incluso a personas morales de interés público, puede matarlas el Estado. Puede a un partido político cancelar el registro, siendo el partido político una persona moral de interés público. Entonces, este tipo de cuestiones así como que me causa más dudas que convencimiento. Voy a tener que buscar a ese doctor Quintana, que escribe estas cuestiones de derechos humanos, a ver si de ahí aprendo algo. En el artículo segundo de la Constitución, cuando se habla de que la Constitución reconoce, garantiza a las comunidades indígenas su libre determinación
y en consecuencia la facultad que tienen de resolver sus propios conflictos y demás, se menciona que esto lo pueden hacer respetando las garantías individuales y los derechos humanos. Y aquí esto otra vez me vuelve a causar confusión, porque la forma en que está redactado eso, en una gramática así bien aplicada, implica que todavía existen las garantías individuales, además de los derechos humanos. Según el título primero al principio, pues yo pensé que habían desaparecido las garantías individuales como derechos. Entonces ahí también tengo dudas, tengo confusiones y quizá más adelante lo pueda aclarar. En el artículo 11 de la Constitución se dice que el Estado mexicano, por motivos de persecución de orden político, puede conceder asilo. Puede conceder asilo a las personas. Y ahí, bueno, yo creo que abarca personas humanas y personas jurídicas, personas morales. Pero más confuso es todavía, porque si abarca también a las personas morales, en este mismo artículo decir que puede conceder asilo por motivos humanitarios a una persona jurídica, a una persona moral. ¿Puede el Estado mexicano concederle asilo político por motivos humanitarios? Así como que a mí me causa confusión. No sé realmente cómo está la cuestión. No se refiere aquí a individuos, sino a personas. En el artículo 18 de la Constitución, como se encuentra ahora, se dice que el sistema penal mexicano se organizará con base al respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación del trabajo y otras cosas. Y de acuerdo a las reglas gramaticales, esto me está diciendo que en nuestro país los derechos laborales, la capacitación para el trabajo y esa cosa no son derechos humanos. Así se cataloga realmente, porque yo a algunos compañeros he escuchado por ahí comentarios en el sentido de que los derechos sociales básicos son derechos humanos. Entonces no sé realmente cómo está la cuestión aquí. Luego, en el artículo 29, en la parte que se habla de la suspensión de garantías individuales, restricción y suspensión de garantías individuales, como ya sabemos, cuando se dan casos de estos, se dan facultades extraordinarias al Ejecutivo para que éste pueda dictar disposiciones con carácter de ley y atender al asunto. Se dice que en los decretos que emita el Ejecutivo en uso de estas facultades extraordinarias que le cede el Congreso, no puede tocar tales y tales derechos. No puede ir contra el derecho a la vida, contra el derecho a la libertad, integridad corporal y a otros, ¿no? Pero aquí
agrega que estos decretos tampoco pueden ir contra los derechos políticos. Y esto a mí me suena francamente demagógico. Es algo que se está estableciendo en la Constitución y que yo veo como de imposible cumplimiento. Ya me imagino que llegase en nuestro país a darse una suspensión de derechos humanos por perturbaciones graves de la paz pública. ¿Se respetarían los derechos políticos en un caso así? Derecho de reunión, derecho de libre tránsito, derecho de manifestación de las ideas, derecho de protesta y otros que son estrictamente políticos. Yo creo que ahí se les pasó la mano a nuestros legisladores nacionales que modificaron la Constitución y abusaron de demagogia, ¿no? Porque los que de alguna manera hemos estado cerca de casos prácticos de suspensión de derechos humanos, hemos visto cómo algo de lo primerito que se prohíbe que la gente se reúna, que la gente proteste, que la gente transite y otros, ¿no? Entonces aquí como que me parece exagerada la promesa de proteger los derechos humanos. Pero además hay otra cosa peor. En este mismo artículo dice que tales decretos que el presidente ponga en ejercicio el uso de facultades extraordinarias, además de no poder ir en contra de tal derecho humano, que tampoco puede restringir las garantías judiciales indispensables. Así, el concepto de indispensable aquí es realmente grave, porque en situación normal el individuo puede acudir a disfrutar plenamente de las garantías jurídicas a su disposición, pero en situación de este carácter no le puede los decretos restringir solo las indispensables, es decir, todo lo que no sea indispensable lo puede restringir, lo puede suspender. Eso implica ya de por sí una restricción. Tienes tales derechos, pero para su defensa solo te doy las vías judiciales indispensables. Pues ya los está restringiendo todos, ¿o no? Yo así lo veo. Y perdón si estoy ofendiendo a alguien con estas opiniones.